Ahora enséñame lo que hay entre tus piernas. Chicas alienígenas humanas. Curiosidad impactante. El teniente Nolan Rogers estaba de pie en el elegante bar del Starbase Horizon Lounge, saboreando el último sorbo de su bebida. El zumbido distante de los motores de la base estelar proporcionaba un telón de fondo reconfortante para las conversaciones murmuradas a su alrededor. Nolan era un oficial experimentado, pero incluso él sentía una sensación de asombro ante la gran escala de la estación, un testimonio de la ingeniería humana y la ambición. Cuando se dio la vuelta para irse, una figura le llamó la atención. No se parecía a nadie que hubiera visto. La mujer alienígena tenía la piel lila que brillaba bajo la suave iluminación de luz y su cabello plateado caía en cascada por su espalda como metal líquido. Pero fueron sus ojos violetas y brillantes, con travesura los que lo mantuvieron en su lugar. El corazón de Nolan dio un vuelco mientras caminaba hacia él, con una gracia que era casi depredadora. Teniente Nolan Rogers, y presto. Su voz era suave y llevaba un ronroneo sutil que hizo que se le erizaran los pelos de la nuca. Nolan se aclaró la garganta tratando de recuperar la compostura. Sí, soy yo y tú eres el embajador de Loros Laros de la Alianza PA. Ella sonrió con una curva maliciosa en sus labios que hizo que el pulso de Nolan se acelerara. He oído tanto sobre los humanos, pero nunca imaginé que serías tan intrigante. Nolan abrió la boca para responder, pero Loros no le dio una oportunidad. Se inclinó para acercarse. Su aliento cálido contra su oído. Ahora enséñame qué hay entre tus piernas. Humano. La solicitud descarada tomó a Nolan completamente desprevenido. Casi se atragantó con sus palabras, tropezando un paso hacia atrás. Lo siento. ¿Qué loro se rió? El sonido rico y melodioso, pero con un borde que sugería que disfrutaba haciéndolo sentir incómodo. Oh, no seas tan tímido, he leído sobre tu especie. Modestia, pero lo encuentro bastante divertido entre mi gente. Somos mucho más abiertos sobre estas cosas. Nolan sintió que sus mejillas se sonrojaban, pero se obligó a mantener la calma. Se había enfrentado a alienígenas hostiles y navegado negociaciones traicioneras, pero nada lo había preparado para esto, embajador. Nosotros, los humanos, normalmente preferimos conocernos un poco mejor antes de discutir asuntos íntimos. Rose inclinó la cabeza. Sus ojos se entrecerraron con curiosidad fascinante. Supongo que eso significa que tendré que pasar más tiempo contigo para satisfacer mi curiosidad. Deslizó su brazo entre los de él antes de que pudiera responder llevándolo hacia la salida del salón. ¿Por qué no me das un tour privado del Arborium? Nos daría la oportunidad de conocernos mejor. Nolan dudó, pero había algo en Luros, su audacia, su encanto, que no pudo resistirse seguro por qué no. El aro está justo por aquí mientras paseaban por la exuberante vegetación artificial del ARBM. Laros acribilló a Nolan con preguntas. Su curiosidad era insaciable tocando todo, desde la anatomía humana hasta los hábitos de apareamiento. Cada pregunta era más descarada que la anterior, dejando Nolan sonrojándose y buscando respuestas a pesar de su incomodidad inicial. Nolan se sintió encantado por Leros. Su franqueza era desarmante y había una inocencia en su curiosidad que lo hizo quería responder a sus preguntas sin importar lo incómodas que fueran. Parecía genuinamente interesada en entender a los humanos y esa sinceridad era difícil de resistir. Sin embargo, cada vez que Nolan intentaba dirigir la conversación hacia su misión diplomática, Laros lo dejaba de lado sordamente. Le quedó claro que su interés principal era él, no la política. Pasaron horas antes de que Nolan se diera cuenta de lo tarde que se había vuelto. Los dos habían vagado por el Arborium hablando y riendo hasta que se encontraron de pie bajo un dosel de estrellas visible a través de la cúpula transparente sobre ellos. Nolan sintió una punzada de decepción cuando se dio cuenta de que su tiempo estaba llegando a su fin. Se está haciendo tarde. Probablemente debería dejarlo volver a sus deberes. El embajador Loros se volvió para mirarlo. Su expresión se suavizó. Por favor, llámeme Loro y antes de irse, hay algo que me gustaría preguntarle. Nolan asintió con la cabeza. Su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Algo? Cena conmigo mañana por la noche.
Perder, dijo, sus ojos violetas fijándose en los suyos. Solo nosotros dos. Nolan se quedó atónito en silencio por un momento y luego logró asentir. Me siento honrado de que Loros haya sonreído con una sonrisa deslumbrante que hizo que el corazón de Nolan se acelerara de nuevo. Sin previo aviso, se inclinó y presionó sus labios contra los de él en un beso abrasador. Fue breve, pero no dejó a nadie sin aliento. Su mente daba vueltas con un torbellino de emociones mientras ella se alejaba. Laros susurró hasta mañana por la noche antes de darse la vuelta y caminar dejando a Nolan parado allí aturdido y eufórico esa noche. El sueño eludió a Nolan. Yacía en su litera mirando al techo repitiendo cada momento con Luros en su mente. Nunca había conocido a nadie como ella, alguien que pudiera desarmarlo con una sola mirada y dejarlo anhelando más. Mientras pasaban las horas, sabía una cosa con certeza: el mañana no podía llegar lo suficientemente pronto. La noche siguiente llegó con un aire de anticipación que Nolan no había sentido en años. Se paró frente al espejo ajustándose el cuello de su vestido. Los nervios del uniforme revoloteaban en su estómago. Su mente corría con pensamientos de perder y la cena que lo esperaba. Estaba acostumbrado a eventos formales, reuniones diplomáticas y hasta la ocasional negociación de alto riesgo, pero nada lo había preparado para esto mientras se dirigía al comedor designado. No pudo evitar preguntarse qué traería la noche. El encuentro con Luros había sido todo menos ordinario, y Nolan tuvo la clara sensación de que esta noche no sería diferente cuando llegó. La puerta del comedor privado se abrió con un suave silbido. La habitación era íntima, con una iluminación tenue y una sola mesa preparada para dos. Una suave melodía sonaba de fondo, del tipo que hacía que el tiempo pareciera ir más lento. Se quedó de pie junto a la ventana mirando las estrellas. Su piel lila brillaba suavemente en la luz tenue, y cuando se giró para saludarlo, Nolan sintió que se le cortaba la respiración en la garganta. ¿Te ves? ¡Impresionante!, logró decir con voz ligeramente ronca. Sonrió, sus ojos brillaban divertidos. Y tú, teniente, te ves bastante elegante con tu uniforme. Ven a sentarte conmigo. Nolan se sentó frente a ella sintiendo una mezcla de emoción e incomodidad. La mesa estaba elegantemente preparada con una variedad de platos, cada uno más exótico que el anterior. Los aromas eran desconocido pero tentador, un recordatorio de lo lejos de casa que estaba cuando empezaron a comer. La conversación fluyó fácilmente, aunque Nolan no podía quitarse la sensación de que Luros lo estaba llevando a algún lugar que aún no podía ver bien ella. Le preguntó sobre su vida, su carrera, sus pensamientos sobre el universo. Su curiosidad era interminable, y Nolan se encontró abriéndose a ella de maneras que no había esperado. Siempre he admirado la forma en que los humanos navegan por las estrellas, dijo Luros, su tono pensativo. Eres una especie joven, pero has logrado tanto que es impresionante. Nolan se encogió de hombros modestamente. Aunque no podía ocultar su orgullo, somos exploradores de corazón, siempre lo hemos sido. Supongo que lo es. Se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. ¿Pero qué te secó? ¿Qué hace que la humanidad sea tan incansable en su búsqueda de lo desconocido? Nolan hizo una pausa considerando su pregunta. Creo que es nuestra curiosidad. Siempre estamos buscando superar los límites, para ver qué hay ahí afuera, y tal vez en el fondo también estamos buscando algo, más algo que nos dé un propósito. Loro lo estudió durante un largo rato. Momento su expresión ilegible. Eres una especie fascinante. Nolan, tan lleno de contradicciones, pero eso es lo que te hace tan intrigante. Hubo un silencio cargado entre ellos, el aire denso con tensión tácita. La mente de Nolan se levantó, tratando de descifrar sus palabras, pero antes de que pudiera responder, se puso de pie y caminó alrededor de la mesa hacia él, sin decir una palabra. Ella tomó su mano y lo puso de pie. Lo siguiente que Nolan supo fueron que estaban parados cerca, el calor de su cuerpo irradiando contra el suyo. Sus ojos violetas se clavaron en los suyos y por un momento se perdió en ellos. No tienes idea de cuánto tiempo he esperado este momento. Laros, susurró su voz apenas audible. ¿Ves, Nolan? He estado observando a la humanidad durante mucho tiempo, y te elegí. El corazón de Nolan latía con fuerza en su pecho.
su mente luchando por procesar sus palabras. ¿Me eligió para qué? Los labios de Lord Rose se curvaron en una misteriosa sonrisa para algo mucho más grande de lo que jamás podrías imaginar, pero eso es para otro momento. Ella se inclinó, y sus labios rozaron los de él en un beso que fue tan embriagador. Como breve, la mente de Nolan hizo girar una mezcla de deseo y confusión, arremolinándose dentro de él. Pero antes de que pudiera decir algo, Laro dio un paso atrás, dejándolo sin aliento. «Esta noche fue solo el comienzo», dijo su tono críptico. «Hay mucho más por venir, pero tendrás que ser paciente». La mente de Nolan se llenó de preguntas, pero él sabía que no debía presionarla para obtener respuestas. Había algo sobre Loros, algo que no podía precisar, que le decía que estaba en un viaje como ningún otro. Cuando la noche llegaba a su fin, Luros lo acompañó hasta la puerta. Antes de que se fuera ella, puso una mano en su pecho. Su toque envió una descarga de electricidad a través de él hasta que nos volvamos a encontrar. «Teniente», dijo su voz, una promesa sensual. Nolan asintió, incapaz de encontrar su voz. Mientras se alejaba, no podía quitarse la sensación de que su vida acababa de dar un giro, uno que lo llevó a lugares con los que nunca había soñado. Los días que siguieron fueron confusos para el teniente Nolan. El encuentro con Loros lo había dejado en un estado de constante anticipación. Su mente corría con preguntas y posibilidades. Cumplió con sus deberes, pero sus pensamientos siempre estaban en otro lugar. Atormentado por el recuerdo de su beso y las enigmáticas palabras que había dejado, no fue hasta una semana después que recibió otro mensaje, un simple comunicado, irrastreable en su terminal personal. El mensaje era breve y le ordenaba que se reuniera en un lugar no revelado en lo profundo del corazón de la estación. Las coordenadas eran extrañas y conducían a una parte de la estación en la que Nolan nunca se había aventurado. La curiosidad se apoderó de Nolan. Siguió las instrucciones y se abrió paso por los pasillos de la estación. Cuanto más avanzaba, más aislado se volvía el entorno. Llegó a una puerta anodina como 100 otras que había pasado, pero había algo diferente en esta. Sus instintos le decían que lo que fuera que estuviera detrás de ella cambiaría todo. Respiró profundamente y atravesó la puerta hacia una habitación oscura. Habitación iluminada a primera vista parecía vacía, pero luego la vio a ella. Loros parada en las sombras, sus ojos brillando débilmente en la oscuridad. «Viniste», dijo suavemente, dando un paso adelante, por supuesto. Nolan respondió, su voz firme a pesar de la agitación interior. «¿Necesitaba saber de qué se trata todo esto?» Los asintió con la cabeza, su expresión seria. «Lo que estoy a punto de mostrarle es algo que muy pocos en la galaxia saben. Debe entender que este conocimiento es peligroso, teniente, pero confío en usted, Nolan». Sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Qué tipo de conocimiento? Le hizo señas para que la siguiera más adentro de la habitación, donde una puerta oculta se abrió para revelar una gran cámara llena de exhibiciones holográficas, reliquias antiguas y artefactos extraños. El aire zumbaba con una energía misteriosa y Nolan podía sentir el peso de la historia presionándolo. «Este Leros», comenzó, «es un depósito de secretos que podrían alterar el curso de las civilizaciones. Ha sido guardado por milenios por mi gente. Los Sarafan hemos vigilado la galaxia asegurando que estas verdades permanezcan ocultas de aquellos que harían mal uso de ellas». Los ojos de Nolan se abrieron de par en par al ver la gran variedad de conocimiento que tenía ante él. «¿Qué tipo de secretos?». Loros señaló una pantalla central, donde apareció un mapa de la galaxia. «Esta es la ubicación de una antigua fuente de poder, una reliquia de un tiempo mucho antes del nuestro. Se lo conoce como el núcleo y tiene la clave de un poder inimaginable, pero en las manos equivocadas podría provocar el fin de todo». La mente de Nolan se tambaleó. «¿Y me estás diciendo esto porque Laro dijo, volviéndose para enfrentarlo? Creo que la humanidad es la única especie capaz de manejar este poder de manera responsable. Tu ingenio, tu resiliencia, tu determinación de sobrevivir. Contra todo pronóstico, estas cualidades los convierten en los custodios ideales del núcleo». Nolan estaba atónito. «¿Por qué yo? Solo soy un soldado». Loros sonrió suavemente. «Eres más que eso, Nolan. Tienes el corazón de un explorador, la mente de un estratega y
El alma de un líder, eres exactamente el tipo de persona que necesitamos. Nolan sintió el peso de sus palabras, la responsabilidad que estaba poniendo sobre sus hombros, pero incluso su duda asintió. Lo hizo saber que en el fondo sabía que no podía alejarse de esto. Había algo dentro de él, una chispa de curiosidad, una necesidad de ver esto hasta el final. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó con voz firme. Los ojos de Lore brillaron con aprobación. Primero debemos encontrar el núcleo antes que nadie más lo haga. Hay fuerzas ahí afuera, fuerzas antiguas oscuras que harían cualquier cosa para reclamar su poder. No podemos dejar que eso suceda. Nolan asintió. Su resolución se endureció. Entonces comencemos. Mientras comenzaban a trabajar, Nolan no podía quitarse la sensación de que este era solo el comienzo de algo mucho más grande, que él estaba entrando en un mundo de secretos y sombras, un lugar donde el destino de la galaxia pendía de un hilo, y para bien o para mal, sabía que estaba listo para enfrentar lo que viniera después. El viaje para encontrar el núcleo estuvo plagado de desafíos. Mientras Nolan y Leros profundizaban en su búsqueda, encontraron resistencia a cada paso. Cuanto más descubrían, más se daban cuenta de que no eran los únicos que buscaban el antiguo poder. Una noche, mientras estudiaban mapas estelares y textos antiguos, Laros reveló una oscura verdad que envió un escalofrío por la columna vertebral de Nolan. Hay una razón por la que el núcleo estaba escondido, dijo en voz baja. Hace mucho tiempo, durante la Gran Guerra, un le conocido como Silar intentó aprovechar su poder. Eran una especie formidable, conocido por su dominio de la tecnología y la guerra, pero el núcleo era demasiado para ellos. Los volvía locos, retorció sus mentes hasta que se convirtieron en monstruos. Nolan se inclinó hacia adelante, frunció el ceño. ¿Qué les pasó? Fueron destruidos. Laros dijo simplemente que los pocos que sobrevivieron se dispersaron por la galaxia y se escondieron en las sombras. Pero nunca olvidaron el núcleo, y ahora sus descendientes, los Tillanos, se están levantando nuevamente buscando reclamar lo que creen que es su derecho de nacimiento. Nolan sintió que se le formaba un KN en el estómago. ¿Y saben que también lo estamos buscando? Laros asintió con tristeza. Sí, no se detendrán ante nada. Para quitárnoslo, ya se han infiltrado en varios sistemas clave, esparciendo caos y destrucción. A su paso debemos tener cuidado, Nolan. No podemos confiar en nadie. El peso de sus palabras se apoderó de Nolan. Se había enfrentado a muchos enemigos en su carrera, pero nada como esto. Los Querianos eran un mal antiguo impulsado por una sed de poder que podía destruir la galaxia, y ahora él estaba en el centro de todo. A pesar del peligro, Nolan no podía dar marcha atrás. La búsqueda del núcleo se había vuelto personal, una prueba de su coraje y su creencia en el potencial de la humanidad. Sabía lo que estaba en juego y estaba dispuesto a arriesgarlo todo para asegurarse de que el cordón no cayera en las manos equivocadas. Mientras continuaban su búsqueda, Nolan y Leros se acercaron más. Su vínculo se forjó en los fuegos de la adversidad. Se enfrentaron a innumerables amenazas, desde asesinos silarianos hasta sistemas estelares traicioneros que parecían decididos a frustrar su progreso. Pero a pesar de todo siguieron adelante impulsados por el conocimiento de que eran la última esperanza de la humanidad. Una noche, mientras se preparaban para ingresar a un sector particularmente peligroso del espacio, Laros tomó a Nolan a un lado. «Hay algo que necesito decirte», dijo su tono serio. Nolan la miró sintiendo la gravedad de sus palabras. «¿Qué es?», Laros vaciló. Sus ojos buscaron en su rostro. «Hay más en esto de lo que he dejado ver. El núcleo no es solo una fuente de energía. Está vivo». Nolan la miró con incredulidad. «¿Vivo? ¿Qué quieres decir con que el núcleo es sensible?». Laros explicó que es una entidad viviente capaz de pensar y emocionar. Fue creado por una raza conocida como los antiguos mucho antes de nuestro tiempo. Creían que el núcleo podía guiar la galaxia, conducirla a un futuro de paz y prosperidad, pero algo salió mal. El núcleo se volvió inestable. Comenzó a lanzar su poder corrompiendo a aquellos que intentaron controlarlo. Nolan sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Y crees que podemos controlarlo? Loros negó con la cabeza. Nadie puede controlarlo, pero podemos guiarlo. Ayúdalo a encontrar el equilibrio. Por eso creo que la humanidad es la clave. Tu especie tiene una capacidad única para adaptarse y encontrar esperanza en el futuro.
El lugar más oscuro. Si alguien puede llegar al núcleo, eres tú. Nolan se quedó en silencio durante un largo momento, absorbiendo la enormidad de lo que estaba diciendo. El núcleo no era solo un arma, era un ser, una fuerza de la naturaleza que podía salvar o destruir la galaxia, y ahora se le pedía que lo enfrentara. Pero cuando miró a Lord Ro a los ojos, sintió una oleada de determinación. No tenía miedo de haber llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Ahora, entonces hagámoslo, dijo con voz firme Letún. Encuentra el núcleo y asegúrate de que no caiga en las manos equivocadas. Loros sonrió. Sus ojos se llenaron de esperanza y miedo. Juntos podemos. Y así, con las sombras del pasado acercándose, Nolan y Leros emprendieron la última etapa de su viaje. Uno que los llevaría al corazón mismo de la galaxia, donde se decidiría el destino de toda la vida. Las coordenadas finales los llevaron a un sistema remoto en el borde de la galaxia, un lugar donde pocos se atrevían a aventurarse. El sol del sistema estaba muriendo, proyectando un brillo rojo inquietante sobre los planetas estériles que lo orbitaban. Fue aquí, a la sombra de una estrella moribunda, donde el núcleo había estado escondido. Durante milenios, mientras su nave se acercaba al planeta designado por los textos antiguos, Nolan sintió una sensación de extrañeza sutil sobre él. El planeta estaba desolado. Su superficie estaba marcada por antiguos cataclismos. Era un lugar de muerte y descomposición. Una tumba apropiada para algo tan poderoso y peligroso como el núcleo, pero no había vuelta atrás ahora que habían llegado demasiado lejos. Se habían sacrificado demasiado. Nolan sabía que tenían que llevarlo a cabo sin importar el costo. Cuando aterrizaron en la superficie del planeta, la atmósfera crepitaba con energía. Era como si el planeta mismo estuviera vivo. Conscientes de su presencia, el aire estaba espeso por la tensión y cada paso parecía que podría ser el último. Se dirigieron a una estructura masiva que se alzaba en la distancia, medio enterrada en el terreno rocoso del planeta. La estructura era antigua. Sus paredes estaban cubiertas de símbolos extraños y habitaciones que parecían latir con una luz interior. Fue aquí donde el núcleo había sido sellado, protegido por el último de los antiguos. Cuando se acercaron, el suelo debajo de ellos tembló, y un profundo zumbido resonante llenó el núcleo estaba despertando. Estábamos cerca, dijo Laros. Su voz apenas era más alta que un susurro. Prepárate, Nolan, aquí es donde todo cambia. Nolan asintió. Su mano instintivamente buscó su arma, pero sabía que sería de poca utilidad contra lo que los esperaba dentro. Esta era una batalla que se libraría con más que solo fuerza bruta. La entrada a la estructura era una puerta enorme tallada del mismo material extraño que el resto del edificio. Mientras se acercaban, la puerta comenzó a abrirse por sí sola, revelando un largo corredor oscuro que se extendía hacia el corazón del planeta con una última mirada a Laros. Nolan entró. Su corazón latía con fuerza en su pecho. El corredor estaba lleno de estatuas de seres olvidados hace mucho tiempo. Sus ojos brillaban débilmente en la oscuridad. El aire estaba espeso con el aroma del poder antiguo, un recordatorio de las fuerzas que estaban a punto de enfrentar al final del corredor. Se encontraron en una gran cámara. Las paredes estaban cubiertas de más símbolos extraños que parecían latir. Con vida en el centro de la cámara, suspendido en el aire, estaba el núcleo. Era una esfera de energía pura. Su superficie se movía y cambiaba con cada segundo que pasaba. Irradiaba poder, una fuerza tan intensa que hacía que el aire a su alrededor brillara. Nolan podía sentir la presencia del núcleo en su mente, una voz que le susurraba urgiéndole a acercarse. No te acerques demasiado. Laro advirtió. Sus ojos fijos en el núcleo es peligroso, pero Nolan no pudo evitarlo. Dio un paso adelante, y luego otro, atraído hacia el núcleo como una polilla a una llama. Los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes, como si el núcleo lo estuviera llamando, buscando su ayuda. La voz de Nolan. Laro se atravesó la niebla en su mente, llevándolo de vuelta a la realidad. Se detuvo.
sacudiendo la cabeza para aclarar la neblina. El núcleo era poderoso, demasiado poderoso, pero él no podía dejar que los controlara. «Lo siento», murmuró dando un paso atrás. «Es abrumador». Los asintió con la cabeza. Su expresión era tensa. «Debemos tener cuidado. El núcleo es sensible, pero también es inestable. Debemos acercarnos a él con precaución». Nolan respiró profundamente. Preparándose para lo que vendría, tenían que encontrar una manera de comunicarse con el núcleo para convencerlo de que confiara en ellos. Era su única esperanza de detener al Exarion y salvar la galaxia. Cuando estaban frente al núcleo, Leros comenzó a cantar en un idioma que Nolan no reconoció. Los símbolos en las paredes pulsaron en respuesta. Su luz se hizo más brillante con cada palabra. El núcleo parecía reaccionar, su superficie se agitó como si estuviera vivo. Nolan observó con asombro cómo la cámara se llenaba de luz. La energía del núcleo se arremolinaba a su alrededor. Podía sentirla sondeando su mente, probándolo, buscando algo. Era como si el núcleo estuviera tratando de entenderlo para determinar si era digno y luego, tan repentinamente como había comenzado, la luz se atenuó y la cámara quedó en silencio. El núcleo flotó. Ante ellos su superficie, tranquila como si hubiera tomado una decisión. «Ya está perdido», dijo su voz llena de alivio. «El núcleo nos ha aceptado». Nolan dejó escapar un suspiro. No se había dado cuenta de que estaba sosteniendo. «Lo que ahora perdido», respondió, «debemos guiarlo. El núcleo sigue siendo inestable, pero con nuestra ayuda puede encontrar el equilibrio. Tenemos que asegurarnos de que no caiga en las manos equivocadas». Nolan asintió con su resolución. Firme, el núcleo era su responsabilidad ahora y él haría lo que fuera necesario para protegerlo mientras se preparaban para dejar la cámara. Nolan no podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo. El núcleo había despertado, pero su verdadero poder aún no se había desatado, y en algún lugar afuera los Taiyan estaban esperando listos para atacar. Pero Nolan estaba listo para él. Él se había enfrentado al núcleo y vivido, ahora era el momento de enfrentar al resto de la galaxia. El viaje de regreso a su nave fue tenso, cada sombra, una amenaza potencial. Los Kian estaban ahí afuera. Nolan podía sentirlo. Habían llegado demasiado lejos para bajar la guardia. Ahora, mientras abordaban la nave, Luros rápidamente comenzó a ingresar las coordenadas para su próximo destino, un refugio seguro, donde podrían mantener el núcleo oculto hasta que pudieran encontrar una solución permanente. Pero cuando la nave despegó, las alarmas sonaron y las luces parpadearon. «Nos encontraron. El Row», dijo su voz sombría. «Tenemos que movernos ahora». Nolan entró en acción tomando el control de las defensas de la nave mientras Laros empujaba los motores al límite. La nave se cerró cuando fue alcanzada por el fuego enemigo, las naves serianas emergiendo de las sombras como depredadores, acercándose a su presa. «No nos van a dejar ir fácilmente», murmuró Nolan, sus manos volando sobre los controles mientras devolvía el fuego. Los cañones de la nave cobraron vida cortando la oscuridad, pero los Taiyan eran implacables, sus naves elegantes y mortales. «Tenemos que llegar al punto de salto», gritó Laro con los ojos fijos en la pantalla de navegación. «Es nuestra única oportunidad». Nolan asintió con la cabeza. Su concentración intensa mientras maniobraba la nave a través del ataque. Los carianos eran rápidos, pero Nolan era más rápido. Había pasado su vida en la cabina y sabía cómo poner una nave al límite mientras se acercaban al punto de salto. Los tianos intensificaron su ataque. Desesperados por detenerlos, la nave se balanceaba con cada golpe. Todo gimió bajo la tensión, pero Nolan no vaciló. Sabía que no podían permitirse fallar. El destino de la galaxia dependía de ellos. «Casi allí. Perdió», dijo su voz tensa con tensión. «Solo unos segundos más». Pero luego la nave fue golpeada por una explosión que la hizo girar fuera de control. Nolan luchó por recuperar el control, pero era demasiado tarde. Quedaron atrapados en la trampa de los Xian. Su nave se desactivó y rodeó. Susurró Laros. Sus ojos se llenaron de desesperación. Pero Nolan no estaba listo para rendirse. Miró el núcleo aún suspendido en la bodega de la nave.
Su energía latía débilmente. Era su única esperanza. Aún no hemos terminado, dijo su voz llena de determinación. Voy a usar el núcleo para perder. Lo miró en estado de shock. Nolan, no puedes, es demasiado peligroso, no tenemos elección, respondió con una mente decidida. Es esto o morimos. Y los Exyan toman el núcleo, Laros. Vaciló y luego asintió con expresión resignada. Hazlo, Nolan. Respiró profundamente y se acercó al núcleo. Podía sentir su poder, su energía surgiendo a través de él, mientras colocaba sus manos sobre su superficie. Los susurros regresaron más fuertes, esta vez llenando su mente con visiones de destrucción y caos. Pero Nolan no se echó atrás, concentró toda su voluntad, canalizando la energía del núcleo dirigiéndola hacia las naves taianas. Las luces de las naves parpadearon el aire, crepitó con energía mientras el núcleo desató su poder. Afuera, las naves serianas fueron atrapadas en la explosión. Sus formas elegantes se desintegraron cuando la energía del núcleo los inundó el espacio a su alrededor. Se iluminó con una luz brillante, la oscuridad destrozada por el poder del núcleo. Cuando la luz finalmente se desvaneció, los tianos se habían ido, sus naves se redujeron a nada. Más que escombros, Nolan se derrumbó agotado por el esfuerzo, pero vivo Laros. Corrió a su lado. Su expresión era una mezcla de alivio y preocupación. Nolan, ¿están todos bien? Asintió débilmente, una leve sonrisa en sus labios. Lo logramos, realmente lo hicimos. Loro le devolvió la sonrisa. Sus ojos brillaban de orgullo. Sí lo hicimos gracias a ti. Mientras se preparaban para dar el salto, Nolan no pudo evitar sentir una sensación de logro. Se habían enfrentado a los taianos en uno, pero él conocía la batalla. No había terminado. El núcleo seguía inestable y la galaxia seguía en peligro. Pero por ahora tenían un momento de paz, un momento para recuperar el aliento. Antes de la siguiente tormenta, el refugio seguro del que Lose había hablado era un planeta escondido en un rincón remoto de la galaxia. Era un lugar de tranquilidad, intocado por la guerra o el conflicto, donde podían descansar y reagruparse. Pero Nolan sabía que no podían quedarse para siempre. El núcleo todavía estaba con ellos. Su energía ahora estaba tranquila, pero aún era potente. Era una bomba de tiempo que podía explotar en cualquier momento si no tenían cuidado, ya que aterrizaron en el planeta. Nolan y Luz se tomaron un momento para observar sus alrededores. El aire era fresco, el paisaje exuberante y verde, un marcado contraste con la desolación que acababan de dejar atrás. «Es hermoso», dijo Nolan, su voz llena de asombro. Luz asintió. Su expresión se suavizó. «Sí, es un lugar perfecto para comenzar una nueva». Pasaron los siguientes días reparando su nave y atendiendo sus heridas, tanto físicas como emocionales. La batalla había cobrado su precio, pero habían sobrevivido, y eso era todo lo que importaba. Mientras trabajaban, discutían su próximo movimiento. El núcleo no podía quedarse. Con ellos para siempre era demasiado peligroso, demasiado inestable. Necesitaban encontrar una manera de neutralizarlo para asegurarse de que no pudiera usarse como arma. Podríamos intentar devolvérselo a los antiguos, sugirió Laros una noche. Mientras estaban sentados junto al fuego, las estrellas titilaban sobre ellos. Sí, aún existen, podrían saber cómo controlarlo. Nolan negó con la cabeza. No creo que podamos confiar en nadie con el núcleo. Es demasiado poderoso. Necesitamos encontrar una manera de destruirlo, o al menos hacerlo seguro. Loro suspiró, sus ojos preocupados. Eso no será fácil. El núcleo es casi indestructible, pero tal vez haya otra manera. Nolan la miró curioso. ¿Qué quieres decir? Laros vaciló y luego habló. El núcleo está vivo, como te dije antes. Es sensible, capaz de pensar y emocionar. Tal vez si podemos comunicarnos con él, podemos ayudarlo a encontrar el equilibrio. Ayudarlo a entender que no necesita destruir. Nolan consideró sus palabras, un parpadeo de esperanza encendiéndose dentro de él. ¿De verdad crees que es posible? Laros asintió lentamente. Lo hago, pero llevará tiempo y no será sin riesgos. El núcleo es poderoso, pero también está asustado, confundido, necesita guía, y somos los únicos
Que podemos proporcionar eso, Nolan sintió que un sentido de propósito se apoderaba de él. Era su misión ahora ayudar al núcleo a encontrar su lugar en la galaxia, para asegurarse de que no cayera en las manos equivocadas. Era una tarea abrumadora, pero estaban listos para enfrentar juntos. A medida que pasaban los días, comenzaron el proceso de comunicarse con el núcleo usando el conocimiento que Leros había recopilado de su gente. Fue un trabajo lento, pero se avanzó. El núcleo comenzó a estabilizar su energía, volviéndose más centrado, menos caótico. Pero incluso mientras trabajaban, Nolan sabía que se les estaba acabando el tiempo. Los X-Yan habían sido derrotados, pero había otros ahí afuera, otros que no se detendrían ante nada para reclamar el poder del núcleo una mañana, mientras se preparaban para otra sesión con el núcleo. Los sensores de su nave captaron una señal. Era débil, pero inconfundible. Otra nave se acerca rápidamente. Nos encontraron, Nolan, dijo su voz tensa por la tensión. Los ojos de la Rosa se entrecerraron. Tenemos que irnos, ahora. Pero mientras se apresuraban a preparar la nave para la partida, el núcleo comenzó a latir con energía, su superficie brillando. Con una luz brillante, está tratando de protegernos. Laro, dijo su voz llena de asombro, está aprendiendo. Nolan observó con asombro cómo la energía del núcleo se expandía, formando una barrera protectora alrededor del planeta. La nave que se acercaba a otra nave seriana fue atrapada en el campo. Sus sistemas sobrecargados por el poder del núcleo. En cuestión de segundos la nave fue desactivada, sus armas y motores se volvieron inútiles. El núcleo se había defendido a sí mismo y a ellos sin causar daño innecesario. Está funcionando, dijo Nolan. Una sonrisa se extendió por su rostro. El núcleo está encontrando el equilibrio. Lo se asintió. Sus ojos se llenaron de orgullo. Sí, pero no podemos parar ahora, todavía hay mucho trabajo por hacer, y así continuaron su misión, guiando al núcleo, ayudándolo a aprender, crecer y encontrar su lugar en la galaxia. Era una tarea que tomaría años, quizás incluso toda una vida, pero Nolan sabía que valía la pena. Mientras estaban juntos, mirando el núcleo latir con vida, Nolan sintió una sensación de paz instalarse. En la galaxia todavía había un lugar peligroso lleno de amenazas y desafíos, pero habían hecho una diferencia. Habían ayudado al núcleo a encontrar el equilibrio, y al hacerlo, habían traído un nuevo amanecer a una galaxia que había estado envuelta en oscuridad. Durante mucho tiempo el viaje no había terminado, pero por primera vez Nolan sintieron que estaban en el camino correcto, un camino que los llevaría a un futuro donde la humanidad y la galaxia podrían prosperar juntas, y mientras se preparaban para emprender su próxima aventura, Nolan sabía una cosa con certeza: estaban listos para lo que viniera después.